Tu historia todavía no ha terminado, todavía se está escribiendo. No importa cuántos errores hayas cometido, cuántas decisiones hayan salido mal o cuántas etapas difíciles hayas atravesado. Mientras todavía estés aquí, algo sigue abierto, la oportunidad de convertirte en alguien más fuerte que la versión que ha vivido hasta ahora. El problema es que mucha gente pasa años cargando sus propias debilidades como si fueran parte de su carácter. Inseguridad, miedo a equivocarse, miedo a exponerse, miedo a no ser suficiente. Y cuando esos límites permanecen demasiado tiempo dentro de la mente, la persona empieza a vivir muy por debajo de su propia capacidad, no porque le falte inteligencia, no porque le falte talento, sino porque nunca aprendió a enfrentar aquello que la debilita. La filosofía estoica nació exactamente para eso, para personas que decidieron dejar de huir de sus propias debilidades y empezar a enfrentarlas con disciplina, lucidez y valentía. Los estoicos sabían que la autoconfianza no es un regalo que unos reciben y otros no. Se construye, se entrena, se fortalece y existe un camino claro para hacerlo. En este video vas a conocer 7 claves estoicas capaces de eliminar las raíces de la inseguridad, reconstruir el sentido de valor personal y desarrollar una confianza real de adentro hacia afuera. Porque cuando alguien aprende a dominar su propia mente, 2 cosas empiezan a pasar al mismo tiempo. Las debilidades pierden fuerza y la verdadera capacidad empieza a aparecer. Si este camino tiene sentido para ti, deja aquí registrada una decisión simple. Hoy asumo mi fuerza. A veces, un cambio profundo empieza exactamente así, en el instante en que alguien deja de definirse por sus propias debilidades y decide asumir responsabilidad por la fuerza que lleva dentro. Porque cuando esa decisión se toma con honestidad, la postura cambia. Las elecciones empiezan a alinearse y la mente deja de alimentar las mismas dudas que antes frenaban cada paso. Y es a partir de ese punto que una persona empieza a reconstruirse. Ahora vamos con las 7 claves. Clave 1. Del miedo a la confianza verdadera. La pérdida de confianza casi nunca ocurre de una sola vez. Empieza en pequeños episodios que la mente decide guardar durante demasiado tiempo. Una crítica que no olvidaste, un error que sigues reviviendo, una comparación que te hizo sentir más pequeño de lo que realmente eres. Al principio parecen episodios aislados, nada que defina permanentemente quién eres. Pero cuando la mente empieza a volver una y otra vez a esos recuerdos, algo se va construyendo poco a poco dentro de ti. Una barrera invisible, hecha de dudas, interpretaciones y conclusiones apresuradas. Y esa barrera cambia la forma en que te posicionas frente a la vida. Empiezas a pensarlo 2 veces antes de actuar. Empiezas a medir cada palabra, cada paso, cada decisión. Aquello que antes parecía natural empieza a exigir esfuerzo. El miedo no llega como un choque o como un grito, se instala como una pregunta constante. ¿Y si vuelvo a fallar? Cuando esa pregunta se vuelve frecuente, la manera en que observas el futuro también cambia. Es como si estuvieras mirando la vida solo por la rendija de una puerta entreabierta. El mundo sigue siendo grande, lleno de caminos y posibilidades, pero tu mirada queda atrapada en un espacio estrecho. Solo ves un fragmento de lo que podría existir, y mirando por esa rendija, lo que aparece primero casi siempre son los riesgos, los errores posibles, las dificultades que pueden surgir. No porque la realidad sea solo eso, sino porque el miedo redujo tu campo de visión. En ese punto, muchas personas creen que el problema está en el pasado. Piensan que la inseguridad nació del error que cometieron, de una infancia difícil, de la crítica que escucharon o de la experiencia que salió mal. Pero la raíz no está en el acontecimiento, está en el peso que sigues dándole. Cuando la mente se fija en el juicio de los demás, en las expectativas externas
o en los recuerdos que hirieron tu orgullo, empiezas a vivir reaccionando a lo que ya pasó. Y quien vive así le entrega su dirección a algo que ya no puede ser cambiado. Los estoicos conocían este estado de la mente, entendían lo que las grandes pasiones como el miedo, la rabia, la inseguridad provocan en la mente humana. Por eso, Epicteto enseñaba que la libertad empieza cuando dejas de intentar controlar aquello que nunca estuvo en tus manos y empiezas a dirigir la atención hacia aquello que depende de ti. Ese cambio de enfoque parece simple, pero transforma por completo la manera en que se construye la confianza, porque la confianza verdadera no nace de promesas, elogios o reconocimiento externo, nace de evidencias internas, de acciones que ejecutas incluso cuando aparece la duda, de pequeñas victorias que conquistas cuando decides actuar a pesar de la inseguridad. Cada esfuerzo consistente empieza a debilitar aquella vieja narrativa de incapacidad. Cada paso dado refuerza una verdad nueva. Eres capaz de avanzar. Y cuando esas pruebas empiezan a acumularse, pasa algo importante. La puerta que antes parecía casi cerrada empieza a abrirse, empiezas a ver más espacio, más posibilidades, más caminos que antes estaban fuera de tu campo de visión. Y entonces entiendes algo esencial. La confianza nunca estuvo encerrada afuera. Estaba esperando a que empujaras la puerta. Por eso, no esperes sentir confianza para actuar. Empieza a actuar, aunque sea con pasos pequeños. Estudia más, entrena más, dedica tiempo a lo que fortalece tu capacidad de avanzar. Cada pequeño logro es como abrir unos centímetros más de esa puerta. Y cuando finalmente se abre por completo, descubres algo que el miedo trató de esconder durante mucho tiempo. El mundo nunca fue tan estrecho como parecía. Hoy puede ser el día de hacer ese movimiento, de dejar atrás el peso de las dudas antiguas, dejar de revivir dolores que te hirieron hace mucho tiempo y volver a construir tu propia fuerza. Porque la confianza real no es un regalo que alguien te entrega, es una decisión que asumes. Y esa decisión solo ocurre cuando decides dejar de vivir bajo el mando del miedo y vuelves a tomar el control de tu propia vida. Clave 2. Reconstruye tu sentido de merecimiento. El segundo pilar de la autoconfianza que muchas personas ignoran es el sentimiento de merecimiento. No basta con ser capaz, también necesitas sentir con honestidad que hiciste lo necesario para ocupar el lugar en el que estás. Cuando ese sentimiento no existe, algo empieza a pasar dentro de la mente. Incluso frente a logros reales, surge una voz silenciosa que dice que eso no es completamente tuyo, que tal vez fue suerte, coincidencia o un error de evaluación de las otras personas. Y entonces aparece un conflicto interno difícil de explicar. Por fuera, la vida avanza, por dentro, sigues dudando si de verdad deberías estar ahí. La mayoría de las veces, ese conflicto no nace de los hechos, nace de la forma en que interpretamos las experiencias que vivimos. Llevemos esto a la vida real. Imagina que saludas a alguien en la calle y esa persona no responde. En pocos segundos, la mente construye una explicación. Algo anda mal conmigo. Pero observa con atención, no pasó nada más que un silencio. Todo lo demás fue creado por la interpretación. Tal vez ya hayas vivido esto, solo que el problema es que ese mismo mecanismo aparece en situaciones más grandes. Una presentación que no salió perfecta, una entrevista que no terminó como esperabas, un proyecto que fracasó, una relación que perdió la conexión. En vez de mirar el episodio como un evento específico, mucha gente lo transforma en una conclusión definitiva sobre sí misma. No soy bueno para esto, no tengo valor, no sirvo para esto. El amor solo les pasa a otras personas. Cuando este tipo de conclusión empieza a repetirse a lo largo de los años, deja de ser solo un pensamiento pasajero.
Pasa a formar parte de la manera en que te ves. Es como armar el retrato de tu propia identidad, usando solo las piezas malas de un rompecabezas. Cada error entra en el cuadro, cada crítica encuentra su lugar, cada falla se convierte en una confirmación más, y después de un tiempo, el retrato final parece demostrar que eres menos de lo que realmente eres. Los estoicos comprendieron este proceso con mucha lucidez. Marco Aurelio escribió: «La mente se tiñe del color de los pensamientos que mantienes». Es decir, la manera en que interpretas los acontecimientos termina determinando la imagen que construyes de ti mismo. Cuando un error es tratado como condena, pesa sobre la identidad. Pero cuando es tratado como información, se transforma en orientación. Por eso, reconstruir el sentido de merecimiento exige una decisión clara: dejar de transformar las dificultades en sentencias permanentes. No necesitas negar los errores, solo necesitas devolverlos al lugar correcto. Un error no define quién eres. El pasado no define quién eres. Las oportunidades perdidas no definen quién eres. Las relaciones rotas no definen quién eres. Solo revelan dónde hay espacio para crecer. Cuando esta comprensión madura, algo importante empieza a reflejarse en tu postura frente a la vida. Empiezas a ocupar espacios con más intención, no para demostrar valor, sino porque reconoces tu propio esfuerzo, reconoces tu derecho a pertenecer a aquello por lo que tanto luchaste. La competencia construye capacidad, el merecimiento sostiene la confianza. Cuando estos dos pilares se encuentran, la inseguridad pierde terreno, y es en ese momento cuando dejas de caminar pidiendo permiso para existir y empiezas a avanzar como alguien que por fin reconoció su propio valor. Por eso nuestra próxima clave es tan importante. Ahora que aprendiste a sostener tu derecho a tener, llegó el momento de entender cómo construir tus nuevos pasos. Clave 3. Construye competencia real. Existe un camino mucho más sólido para desarrollar confianza que tratar de convencerte con frases motivacionales, volverte realmente capaz. La mente humana responde a evidencias, observa lo que haces repetidamente y a partir de eso forma una conclusión sobre quién eres. Por eso, la autoconfianza no se establece primero en el discurso, se establece en el comportamiento. Cuando alguien aprende algo nuevo, al principio todo parece inestable. Las manos todavía no tienen precisión, las ideas no salen con claridad, las decisiones tardan más de lo que deberían. Pero cada intento añade una pequeña prueba dentro de la mente. Estás avanzando. Así es como la competencia empieza a formarse. No como un salto, sino como una acumulación de práctica. Piensa en cualquier persona que respetas en algún área, un médico que toma decisiones con firmeza, un atleta que entra al campo sin dudar, alguien que habla en público con naturalidad. Esa seguridad no surgió de un momento de inspiración. Fue construida en muchos días comunes, días de entrenamiento, de repetición, de error y ajuste. La confianza que estas personas demuestran es solo la parte visible de algo más profundo, horas de esfuerzo que casi nadie presenció. Cuando entiendes eso, la inseguridad empieza a verse de otra manera. En lugar de luchar por sentir más confianza, empiezas a invertir en algo mucho más concreto: capacidad. Los estoicos comprendían este principio con mucha claridad. Epicteto enseñaba que no basta con conocer el camino de la virtud, es necesario practicarlo continuamente. Para ellos, el carácter no era un ideal distante, era un hábito cultivado en lo cotidiano. La misma lógica vale para cualquier habilidad. Si quieres más seguridad en tus decisiones, ejercita el pensamiento con más disciplina. Si quieres hablar con más claridad, entrena la comunicación. Si quieres respeto en el trabajo, desarrolla dominio en lo que haces. La práctica crea evidencias, y las evidencias fortalecen la mente.
Cuando te dedicas con constancia, algo empieza a pasar. Aquello que antes parecía difícil empieza a responder mejor a tus manos, a tus ideas, a tus decisiones. En ese punto, la duda empieza a perder terreno. No porque repetiste que eres capaz, sino porque acumulaste pruebas suficientes para creerlo. La competencia tiene un efecto poderoso sobre la mente. Cada progreso refuerza la percepción de que el esfuerzo está produciendo resultado. Cada mejora abre espacio para el siguiente desafío y poco a poco empiezas a actuar con más iniciativa, más valentía y más dirección. La confianza crece cuando existe una base para sostenerla, y esa base es tu decisión de actuar y seguir mejorando. Entrena lo suficiente y la mente deja de preguntar, ¿será que puedo? Con el tiempo simplemente reconoce, sé hacerlo. Clave 4. Deja de intentar demostrar tu valor. Uno de los mayores pesos que alguien puede cargar es transformar cada resultado en un juicio sobre sí mismo. Desde muy temprano aprendemos a medir nuestro propio valor por el desenlace de las cosas. Si sale bien, estamos bien. Si no sale, algo en nosotros parece estar mal. Con el tiempo, esa lógica crea una presión constante. Cada intento empieza a parecer una prueba definitiva, como si cada movimiento tuviera que demostrar quién eres. Y cuando todo se vuelve prueba, actuar deja de ser natural. Cada paso carga demasiada expectativa. El problema es que la vida real no funciona como un veredicto final, funciona como práctica. Observa cualquier habilidad que hoy te parece simple. En algún momento exigió atención, repetición, corrección. Hubo intentos torpes, ajustes, aprendizaje. Nada de eso tenía la función de definir tu valor, solo de construir capacidad. La confianza nace exactamente en ese territorio, en la repetición consciente de acciones bajo tu control. Cuando te apegas al resultado, tu mente se proyecta hacia un punto que todavía no existe. Intenta garantizar un desenlace incluso antes de recorrer el camino. Eso crea tensión, ansiedad y una sensación constante de riesgo. Pero cuando el enfoque vuelve a la acción, al estudio hecho hoy, al entrenamiento repetido hoy, a la conversación que decides enfrentar hoy, algo se reorganiza dentro de ti. La energía deja de ser consumida por la expectativa y empieza a alimentar el movimiento. Es aquí donde una antigua lección del Bhagavad Gita cobra fuerza. Tienes derecho a la acción, pero no a los frutos de la acción. Esta frase no habla de indiferencia frente al resultado, habla de libertad. Cuando te comprometes con el proceso, cada día se convierte en una oportunidad de avance, no en un juicio final sobre quién eres. El control deja de estar en el azar y vuelve a tus manos, en las horas de dedicación, en las repeticiones silenciosas, en las decisiones diarias que fortalecen tu carácter y tus habilidades. Y cuando esta postura se establece, la confianza deja de depender de victorias puntuales. Empieza a apoyarse en algo mucho más sólido, la certeza de que estás caminando. Guarda bien esta idea. Si el valor de tu camino está en la cantidad de pasos que das hacia lo que importa, entonces ningún día de esfuerzo será desperdicio. Ya no estarás atrapado en la ansiedad de demostrarle algo al mundo. Estarás ocupado construyendo algo dentro de ti. Soltar el resultado no significa abandonar la ambición, significa liberar la acción. Y cuando la acción se vuelve constante, disciplinada y consciente, la vida deja de parecer un campo de juicio y empieza a revelarse como lo que siempre fue, un terreno de crecimiento. Empieza a practicar este cambio hoy. Dirige tu atención hacia aquello que puedes hacer ahora,
con presencia y dedicación, porque en el momento en que te comprometes con el proceso, el resultado deja de ser una prisión, se convierte apenas en consecuencia del camino que decidiste recorrer. Clave 5. Reescribe la historia que te cuentas a ti mismo. Muchas batallas importantes no ocurren en el mundo externo, ocurren en el diálogo que mantienes contigo mismo. Es esa voz que aparece justamente en los momentos más vulnerables. Cuando te equivocas, cuando eres rechazado, cuando algo no sale como imaginabas, no vence con un grito, sino con convicción. No eres lo suficientemente bueno, no lo vas a lograr. Esa voz, la mayoría de las veces, no describe la realidad, solo repite interpretaciones antiguas que tu mente aprendió a aceptar. Piensa en ella como una alarma desajustada, un sistema que debería avisar sobre peligros reales, pero que empieza a sonar en situaciones comunes. Te equivocas una vez, la alarma suena, no lo intentes otra vez. Eres rechazado, la alarma se dispara, es mejor no exponerte. La intención del cerebro es evitar dolor, pero cuando esa lógica lo domina todo, el efecto no es protección, es limitación. La mente humana fue diseñada para priorizar seguridad, no crecimiento. Y cuando asocia una experiencia con sufrimiento, crea una conclusión rápida para evitar que eso vuelva a pasar. Así nacen muchas creencias limitantes. Una creencia limitante funciona como una frontera invisible. Sigues caminando, trabajando, intentando algunas cosas, pero siempre dentro de un territorio reducido. Y lo más curioso es que esa frontera rara vez fue creada por los hechos, fue creada por la interpretación que les diste. Una presentación en la que te bloqueaste no demuestra que no sirves para hablar en público. Solo demuestra que esa habilidad todavía necesita ser desarrollada. Una relación que terminó no significa nadie me va a amar. Significa que esa experiencia trajo lecciones que todavía estás aprendiendo a integrar. En todos nosotros, el dolor del acontecimiento pasa. Lo que permanece es el significado que cada uno decide darle. Los estoicos entendían esto con mucha claridad. Marco Aurelio escribió: «Nuestra vida está moldeada por los pensamientos que cultivamos». Es decir, aquello que repites mentalmente todos los días termina transformándose en la forma en que ves el mundo y a ti mismo. Por eso, reconstruir creencias exige conciencia. Primero, observa la emoción que surge cuando algo así ocurra. Cuestiónate. ¿Qué estoy sintiendo exactamente ahora? Miedo al rechazo, vergüenza de fallar, frustración por no tener control. Cuando nombras la emoción, deja de actuar en las sombras. Después, investiga de dónde vino. En muchos casos, esas reacciones comenzaron mucho antes del momento actual. Pueden haber surgido en una crítica antigua, en un fracaso marcante o en un episodio que dejó una impresión profunda. Reconocer ese origen no cambia el pasado, pero impide que siga mandando en tus decisiones del presente. El siguiente paso es reinterpretar. Todo evento puede contarse de dos maneras: como prueba de incapacidad o como parte de un proceso de aprendizaje. Si fallaste en algo importante, eso no tiene por qué convertirse en un veredicto sobre quién eres. Puede simplemente convertirse en información sobre lo que necesita ser ajustado. La realidad sigue siendo la misma, lo que cambia es el lugar que ocupas frente a ella. Y cuando ese cambio ocurre, algo poderoso se vuelve posible: transformar el dolor en energía de crecimiento. Cada dificultad vivida contiene materia prima para fortalecimiento. Aquello que antes parecía solo una falla puede convertirse en entrenamiento para desafíos mayores. En lugar de usar la falla como castigo, transfórmala en combustible. Dite a ti mismo: esto me fortaleció, esto me entrenó, esto me preparó para el siguiente desafío. Es como tomar una piedra que estaba bloqueando el camino
y usarla para construir los escalones de tu propio ascenso. Al final de cuentas, todo vuelve a una pregunta simple. ¿Qué historia decides contarte a ti mismo sobre lo que viviste? Porque la narrativa que eliges mantener puede convertirse en una prisión invisible o puede convertirse en el impulso que te proyecta hacia adelante. Clave 6. ¿Quién decides ser? El límite invisible que determina hasta dónde avanzas en la vida rara vez está en las circunstancias, está en la forma en que te ves. Toda persona lleva dentro de sí una definición silenciosa sobre quién cree ser. Esa definición influye en las decisiones que toma, en las oportunidades que acepta e incluso en aquello que cree merecer. Si, en el fondo de la mente, te ves como alguien inseguro, tiendes a actuar con cautela excesiva. Si te ves como alguien capaz, tus decisiones naturalmente se vuelven más firmes. Ese conjunto de creencias forma lo que la psicología llama autoconcepto, la imagen que has construido sobre ti mismo a lo largo de la vida. Y el problema es que muchas personas nunca se detienen a definir esa imagen conscientemente. Solo repiten las interpretaciones que fueron acumulando a lo largo de los años, críticas antiguas, errores mal resueltos, opiniones que escucharon en momentos de fragilidad. Cuando eso pasa, la identidad deja de ser una decisión y pasa a ser un reflejo del entorno. Por eso es esencial asumir ese proceso de forma deliberada. Piensa en el autoconcepto como un acuerdo que estableces contigo mismo, un compromiso claro sobre la forma en que pretendes vivir y actuar, independientemente de las circunstancias. No es una promesa vaga ni una intención momentánea, es una referencia interna que orienta tus decisiones diarias. Cuando alguien establece este tipo de compromiso, algo empieza a organizarse dentro de su propia mente. Las acciones dejan de depender exclusivamente del estado de ánimo del día o de la motivación del momento. Actúas porque reconoces que ciertas actitudes forman parte de quien decidiste ser. Esa coherencia crea una base sólida para la confianza. Porque una de las mayores fuentes de inseguridad no es el fracaso en sí, sino la sensación de no poder confiar en tus propias decisiones. Cuando piensas una cosa, prometes otra y actúas de forma diferente, surge una tensión interna que la psicología llama disonancia cognitiva. La mente percibe la contradicción y empieza a dudar de su propia consistencia. Pero cuando pensamiento, palabra y acción caminan en la misma dirección, esa tensión desaparece. La identidad se vuelve más estable y la confianza encuentra un terreno más firme para crecer. Por eso la autoconfianza verdadera no nace de declaraciones grandiosas. Nace de la repetición de pequeñas actitudes coherentes. Imagina un día común, te despiertas cansado, sin ganas de hacer nada importante. Si esperas a que la motivación aparezca primero, probablemente pasas el día entero aplazando lo que necesitas hacer. Pero cuando decides actuar de acuerdo con la identidad que elegiste construir, algo diferente pasa. Te levantas, cumples una tarea, honras el compromiso que estableciste contigo mismo. Ese gesto simple le envía un mensaje poderoso a tu propia mente. Eres alguien que cumple aquello que decide. Con el tiempo, esa consistencia se transforma en una de las formas más sólidas de confianza que existen. No la confianza basada en elogios o reconocimiento externo, sino aquella que nace de la certeza de que puedes contar contigo mismo. Y cuando esa certeza se establece, la forma en que ocupas el mundo también cambia. Dejas de actuar buscando aprobación. Empiezas a actuar con la tranquilidad de quien está alineado con aquello que decidió ser. Clave 7. Solo te vuelves irreconocible cuando decides vivir a la altura de tu potencial. Tu mayor debilidad no es el miedo a fallar, es seguir escondiendo la fuerza que ya tienes.
¿Cuántas veces guardaste una idea, dejaste de hablar, dejaste de actuar, porque creíste que no eras capaz? ¿Cuántas oportunidades pasaron frente a ti mientras una parte de tu mente repetía que todavía no era el momento, que todavía faltaba algo, que tal vez era mejor esperar? Cada vez que retrocedes de esa manera, la vida se encoge un poco. No porque el mundo se haya hecho pequeño, sino porque dejaste de ocupar el espacio que podrías haber ocupado. Y cuando ese patrón se repite durante suficiente tiempo, la persona empieza a creer que esa versión reducida de sí misma es quien realmente es, pero no lo es. Dentro de ti existen capacidades que todavía no han sido usadas, decisiones que todavía no han sido tomadas y una fuerza que sigue esperando una orden clara. El problema es que mucha gente se acostumbró a mirar solo sus propias fallas y dejó de ver los recursos que lleva dentro. Es como alguien sentado sobre un baúl lleno de herramientas, quejándose de que no tiene cómo construir nada. El potencial no se revela en teoría, aparece cuando entras en movimiento. Cada desafío enfrentado amplía tu estructura interior. Cada paso dado a pesar de la inseguridad refuerza la percepción de que puedes llegar más lejos de lo que imaginabas. Así es como se forma la confianza verdadera, a través de evidencias que produces con tus propias actitudes. Los estoicos comprendieron esto con claridad. Marco Aurelio escribió: «No desperdicies el resto de tu vida pensando en lo que hacen los demás. Usa ese tiempo para hacer excelente tu propia alma». Esa frase es un llamado directo a la responsabilidad personal, porque la vida cambia de dirección cuando dejas de gastar energía en comparación, aprobación y expectativas externas y empiezas a dirigir esa energía a convertirte en alguien más fuerte, más disciplinado, más lúcido. El potencial no es un elogio que alguien te hace, es una responsabilidad. Piénsalo con honestidad. Si hasta ahora has vivido por debajo de tu capacidad real, ¿qué puede pasar cuando decidas dejar de negociar con tus propias debilidades? ¿Qué puede pasar cuando dejes de aplazar decisiones importantes, dejes de disminuir tu propia voz y empieces a actuar con firmeza? Existe una versión tuya que todavía no ha aparecido por completo. Una versión más disciplinada, más segura, más consciente de su propio valor. Cuando esa versión toma el mando de tu vida, quienes te conocían antes casi no reconocen en quién te convertiste. Pero el cambio más importante no ocurre en la forma en que los demás te ven, ocurre en la forma en que empiezas a verte a ti mismo. Porque en el momento en que decides vivir de acuerdo con todo lo que puedes llegar a ser, el miedo deja de ser el centro de tus elecciones. La voz de la duda baja el volumen en tu cabeza y esos sentimientos de debilidad dejan de definir tu camino. Y en lugar de ellos aparece algo mucho más poderoso: respeto por ti mismo. Entonces graba esto con claridad. No naciste para vivir comprimido dentro de tus propias limitaciones. Naciste para crecer, para evolucionar, para convertirte en alguien que honra sus propias capacidades. Hoy todas estas claves te fueron entregadas. Sales de este video sabiendo que la confianza no nace esperando a que aparezca el valor. Nace cuando decides actuar, incluso con miedo. Aprendiste que el merecimiento se reconstruye cuando dejas de transformar errores en sentencias, que la competencia se construye con práctica diaria, que tu vida no tiene que ser un tribunal donde cada resultado juzga quién eres. Entendiste que la historia que te cuentas a ti mismo puede aprisionarte o puede impulsarte, que tu identidad necesita ser elegida con conciencia y que tu potencial no es una promesa lejana. Empieza en el momento en que asumes responsabilidad por quien decides convertirte. Ahora la pregunta ya no es si eres capaz. La pregunta es si estás dispuesto a vivir a la altura de aquello en lo que puedes convertirte. Si esta decisión tiene sentido para ti, escribe en los comentarios:
Hoy elijo confiar en mí. Esa frase es más que un comentario, es una línea que separa la vida que aceptas de la vida que decides construir. Si este video tuvo sentido para ti, deja tu like, compártelo con alguien a quien aprecias y suscríbete al canal. Gracias por ver.